Bueno, buen día, ¿cómo están? Los saludo. Hace bastante tiempo ya que no nos vemos. Entonces he decidido acompañarlos desde este formato, ¿sí? Subiendo algunos videos, algunos tutoriales para que podamos ir avanzando sobre los contenidos, para que podamos ir haciendo nuevas actividades. No quería dejar de saludarlos. Espero que cada uno esté pasando la cuarentena en sus hogares, con sus familias, ¿sí? Y que pronto nos volvamos a reencontrar, ¿sí? Este video que vamos a ver va a constar básicamente de 4 bloques. Les sugiero que tengan a mano la carpeta, algo para anotar, ¿sí? Y que estén atentos a las notas, a los comentarios que aparezcan, que vayan tomando apuntes de todos aquellos que les llamen la atención, ya que toda esa información nos va a servir después para poder resolver las actividades. Bien, eh, creo que no me olvido nada más. Les cuento brevemente los 4 bloques que vamos a trabajar. Primero vamos a hacer un breve repaso sobre el concepto de velocidad media, utilizando algunos de los problemas de las actividades anteriores. Un breve repaso de conversión de unidades, ¿sí? Convertir unidades de tiempo, unidades de longitud y de velocidad. Y después así nos vamos a adentrar a conceptos nuevos. El primero es el concepto de la aceleración, ¿sí? La aceleración de un cuerpo, comprender qué es, cómo se representa. Y por último, los conceptos básicos del MRU o movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Todo esto nos va a otorgar información para que podamos resolver las actividades. Igualmente, vamos a tener la posibilidad de realizar algunas clases de consulta online, ¿sí? Para que puedan evacuar dudas, hacer consultas, ¿sí? Toda esa información va a estar en el archivo que ustedes reciban con las actividades, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar. Bueno, arrancamos entonces con el primer bloque. Vamos a ver de forma rápida algunos de los problemas que tuvimos en las actividades anteriores en relación a la velocidad media de un cuerpo, ¿sí? No quería dejar de recalcar que esta es la fórmula a través de la cual podemos calcular la velocidad media de un cuerpo, ¿sí? Y dijimos que la velocidad media es la relación que existe entre la distancia que recorre un cuerpo y el tiempo que le tomó para hacerlo, ¿sí? Eh, Algo también importante destacar, saber cuál es la unidad de medida de la velocidad media, ¿sí? ¿Para qué? Para que a la hora de expresar el resultado, siempre el número esté acompañado por la unidad de medida que corresponde, ¿sí? En este caso, sabemos que la magnitud, distancia o espacio tiene como unidad de medida el metro y el tiempo tiene como unidad de medida el segundo, ¿sí? Entonces, por ende, la unidad de medida de la velocidad, ¿sí? Va a ser la relación que exista entre estas dos unidades fundamentales, ¿sí? Vamos a obtener una unidad derivada que es el metro sobre segundo, ¿bien? Esta es una de las unidades de medida que podemos utilizar para la velocidad. También podemos utilizar el kilómetro por hora, también podemos utilizar el kilómetro por segundo, podemos utilizar el metro por hora, ¿sí? Fíjense que son las distintas combinaciones que vamos encontrando entre unidades de distancia o longitud y unidades de tiempo, ¿sí? Entonces es importante siempre que resolvamos problemas de velocidad, como de aceleración o cualquier tipo de problema de física, los resultados tienen que estar acompañados por su unidad de medida. El primer problema con el que nos habíamos encontrado decía que un vehículo había transitado una distancia algo así de 360 kilómetros y le había llevado 3,5 horas realizar esta distancia, ¿sí? Y nos pedía obtener cuál era la velocidad media, ¿sí? Entonces básicamente recurrimos a la fórmula de velocidad media. Una vez que encontramos cuál es la fórmula de trabajo, procedemos a reemplazar los datos, la distancia 360 kilómetros sobre el tiempo 3,5 horas. Bien, y esto, si mal no recuerdo, nos da un resultado de 102
8 creo que era, ¿sí? Pero fíjense que acá no termina el problema, sino que termina cuando también le colocamos la unidad de medida de la velocidad. Y en este caso se obtiene a partir de las unidades que traían los datos. Bien, en este caso kilómetros por hora. Bien. Entonces, así es como podemos obtener la velocidad media de un vehículo. Bien, el segundo problema nos decía algo así como que el vehículo viajaba exactamente al doble de la velocidad del problema anterior. Es decir, 2 por 102,7, esto nos da igual a 205,4 kilómetros por hora. Bien, y nos decía que este vehículo viajaba a lo largo de 500 kilómetros y nos preguntaba, bueno, a esta velocidad, ¿cuánto tiempo va a tardar en recorrer estos 500 kilómetros? El primer paso, dijimos, es obtener nuestra fórmula para conocer la incógnita y que la obtenemos de esta misma ecuación, básicamente despejando la incógnita, ¿sí? Aplicando las propiedades, es decir, aplico a ambos lados de la igualdad aquellas operaciones y aquellos elementos para ayudarme a despejar la incógnita. En este caso lo que quiero despejar es el tiempo, ¿sí? Entonces tengo que aplicar a ambos lados de la igualdad la multiplicación tiempo, esto es decir, tiempo por velocidad media igual a distancia sobre tiempo por tiempo, ¿sí? Apliqué la multiplicación tiempo a ambos lados de la igualdad, ¿para qué? Para poder simplificar de este lado. ¿Sí? Y lo mismo hago ahora para poder simplificar de este lado de la igualdad la velocidad media. ¿Sí? En este caso aplico la división sobre velocidad media y lo mismo aplico al otro lado de la igualdad. ¿Sí? Simplificando obtengo que para conocer el tiempo tengo que hacer la relación entre la distancia y la velocidad media del vehículo. Bien, los dos datos que yo ya conozco. Entonces, conociendo cuál es la fórmula que me va a ayudar a encontrar mi incógnita, procedo básicamente a reemplazar los valores. El tiempo va a ser igual a 500 kilómetros sobre los 205,4 kilómetros por hora. Al igual que los números, las unidades también se pueden simplificar, ¿sí? Este kilómetro se va con los kilómetros de arriba. Y de esta forma obtengo que el tiempo era algo así como 2,4 horas, si no me equivoco. Horas es la unidad que me quedó a mí sin simplificar y coincide con una unidad de medida de tiempo, entonces es correcto. Entonces básicamente quería que nos queden en claro estas cuestiones. ¿Cuáles son los pasos para resolver un problema? ¿Sí? Primero identificar cuál es la fórmula que me va a ayudar a encontrar las soluciones, poder identificar de forma clara cuáles son los datos que me otorga el problema. Una vez que obtengo la fórmula, reemplazo los datos siempre con sus unidades de medida respectivas, ¿sí? Y luego realizo el cálculo numérico y la simplificación de unidades en el caso de que sea posible, ¿sí? Y recuerden, todo dato, todo resultado en física tiene que estar expresado con su unidad de medida, ¿sí? Ahora vamos a ir a ver un poco cómo hacer una conversión de unidades en materia de longitud, en materia de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos encontramos con un problema en el que la velocidad por ejemplo, un mismo problema en donde queremos averiguar tiempo y la distancia que recorrió el vehículo sea de 300 kilómetros, ¿sí? Y la velocidad que tenemos como dato sea, por ejemplo, de 87 metros sobre segundo.
Este problema no podríamos resolverlo de manera directa, ¿por qué? Porque tenemos una incompatibilidad entre las unidades de longitud, ¿sí? Acá arriba tenemos expresado en kilómetros y acá abajo tenemos metros, ¿sí? Entonces no podríamos simplificar estas unidades de longitud, ¿sí? Entonces va a ser necesario o convertir los kilómetros en metros o pasar esta velocidad a kilómetros por segundo, a kilómetros por hora, ¿sí? Entonces estas conversiones de unidades nos ayudan a hacer que los datos de los problemas sean compatibles para poder encontrar las soluciones. Bien, ahora para repasar de forma rápida la conversión de unidades, ¿sí? En tanto a magnitudes de longitud o de tiempo, tenemos que recordar que existen equivalencias ya determinadas que son las que nos van a permitir hacer estas conversiones, ¿sí? Por lo general, cuando trabajemos en longitud vamos a trabajar con kilómetros y con metros, y en tiempo en segundos y en horas, ¿sí? Entonces vamos a aprender cómo hacer conversiones de ida y vuelta en estas unidades, ¿sí? Por ejemplo, a la hora de hablar de longitud, ¿sí? Tenemos que recordar que la equivalencia es que un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿sí? Entonces, si queremos saber a cuántos kilómetros equivalen 250 metros, básicamente lo que tenemos que hacer es multiplicar este dato que ya tenemos concreto por una fracción, ¿sí? ¿Y qué datos van a estar en esta fracción? Los datos de mi equivalencia ya conocida. ¿Cuál va arriba y cuál va abajo? Es ahora la pregunta. Bien, abajo va a ir aquel dato que me permita a mí simplificar esta unidad, la unidad de metro, es decir, los metros de mi equivalencia conocida, los 1000 metros. Y arriba va a ir el otro dato, el kilómetro, ¿sí? Fíjense que puedo simplificar los metros con los metros y todo esto ya me queda expresado en unidades de kilómetros, es decir, 250 dividido 1000 expresado ya en kilómetros. Y esto me da algo así como 0,25 kilómetros, ¿sí? Es decir, 250 metros equivalen a 0,25 kilómetros. Caso contrario, 4,3 kilómetros, 4,3 kilómetros. ¿A cuántos metros equivalen? Nuevamente una multiplicación por una fracción, y en este caso los datos de mi equivalencia se van a invertir. Como los kilómetros tengo arriba, los kilómetros van abajo, un kilómetro, y arriba los 1000 metros. Esto me permite a mí simplificar los kilómetros y me permite expresar ahora el resultado en metros. Es decir, me queda 4,3 por 1000 expresado en metros, y esto me da algo así como 4300 metros, ¿sí? 4,3 kilómetros equivalen a 4300 metros. Cuando trabajamos con tiempo, el procedimiento es el mismo. Lo único que cambia es mi equivalencia, ¿sí? La equivalencia que dice que una hora equivale a 3600 segundos. Bueno, queremos saber 1,7 horas. ¿A cuántos segundos equivale? Nuevamente multiplicamos por una fracción. Como las horas están arriba, ubico las horas abajo. Una hora, 3600 segundos. Bien, esto me permite simplificar las horas y obtener ya el resultado expresado en segundos. Es decir, 1,7 por 3600, todo esto ya en segundos. Y esto me da algo así como 6120 segundos. 1,7 horas equivalen a 6120 segundos. Y si quisiéramos saber a cuántas horas equivalen 4000 segundos, repito el proceso, multiplico por una fracción y en este caso los segundos van abajo y la hora arriba. Esto
permite simplificar. Me queda 4.000 dividido en 3.600. Todo esto expresado en segundos. Y esto me dice que 4.000 segundos equivalen a 1,11 horas. Básicamente estos son los procedimientos para convertir unidades, recordando siempre las equivalencias y tener en cuenta esto, ¿sí? Hay que convertir las unidades en los casos que los datos que tengamos que utilizar para resolver un problema tengan unidades de medidas que sean incompatibles, ¿sí? Si un dato tiene unidades en kilómetros y el otro en metros, es necesario hacer que sean compatibles las unidades para poder trabajar. Bien, ahora vamos a hablar sobre el concepto de la aceleración, ¿sí? Y para eso nos va a ser muy útil que refresquemos qué es la velocidad o qué representa, mejor dicho, la velocidad, ¿sí? Mirando este ejemplo, este marco de referencia en donde tenemos un vehículo, ¿sí? Que en un tiempo inicial parte desde una posición inicial o x sub 0 y a lo largo de un tiempo o tiempo final ha llegado a una posición final, ¿sí? O x f, como se lo representa para abreviar. Esta velocidad media, dijimos básicamente, representa la variación de distancia y tiempo. ¿Cuánta distancia ha recorrido un cuerpo y en cuánto tiempo lo ha hecho? ¿Sí? Y esa relación puede ser también representada de la siguiente forma. La posición final, o xf del cuerpo, menos la posición inicial, o x sub 0, sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sí? O lo que es lo mismo, la variación o el delta de posición sobre la variación o delta tiempo, ¿sí? Básicamente la velocidad representaba eso. ¿Cuánto espacio se ha desplazado un cuerpo y en cuánto tiempo? Como dijimos, esto se mide en metros sobre segundos. Pero, ¿qué pasa cuando un cuerpo cambia su velocidad? Es decir, por ejemplo, este vehículo que viene circulando y de repente su velocidad ha cambiado. Puede incrementar o puede disminuir, ¿sí? Lo que hace que un cuerpo sufra una variación en su velocidad es la aceleración, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver es la aceleración media ahora. ¿Cuál es la aceleración media que afecta a los cuerpos? ¿Qué representa? ¿Cómo se obtiene? Básicamente vemos el mismo marco de referencia en donde tenemos al mismo cuerpo que se está moviendo, pero ahora en vez de ver cuánto ha sido la variación de posición, vamos a ver cuánto ha sido la variación de su velocidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces podemos decir que la aceleración media puede ser entendida como la velocidad final que tiene el cuerpo a lo largo de un determinado tiempo menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sí? O lo que es lo mismo, la variación o el delta de velocidad en la variación del tiempo, ¿sí? Fíjense qué similares que son estas dos fórmulas, ¿sí? Una relaciona la variación de posición en el tiempo y la otra relaciona la variación de velocidad en el tiempo. Muy importante, dijimos en la física, tanto los resultados numéricos como las unidades de medida. ¿Cuál va a ser la unidad de medida que vamos a utilizar para la aceleración? Vamos a ver cómo se obtiene esto. Vamos desde acá. Dijimos que la velocidad, ¿en qué se mide? En metros sobre segundo. Y abajo que tenemos tiempo, que se mide en segundos. Básicamente, ¿qué tenemos?
una división de fracciones. Tenemos metros sobre segundo dividido en segundo. O lo que es lo mismo, metros sobre segundo por, e invierto, ¿sí? Segundo, 1 sobre segundo. Metro por 1 me da metro. Segundo por segundo me da segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces la unidad de medida de la aceleración va a ser metros sobre segundos al cuadrado, a no olvidar. Muy similar a la unidad de medida de la velocidad, nada más que abajo en vez de tener segundos tenemos segundos al cuadrado, ¿sí? Esta me mide variación de tiempo, variación de posición en el tiempo, y esto me mide variaciones de velocidad en el tiempo. Ahora vamos a ver algún pequeño ejemplo que nos ayude a entender un poco mejor esto de la aceleración. Y vamos a suponer que un vehículo en un primer instante viaja con una velocidad de 10 metros sobre segundo y al cabo de 8 segundos su velocidad ha cambiado y ahora es de 37 metros sobre segundo. Y queremos saber, bueno, ¿y cuál es la aceleración media que ha sufrido ese cuerpo? Como dijimos, la aceleración media se define como la variación de velocidad en el tiempo. ¿Cuál ha sido su velocidad final? Menos su velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. O lo que es lo mismo, velocidad final, 37 metros sobre segundo, menos su velocidad inicial, 10 metros sobre segundo. Tiempo. Tiempo final, los 8 segundos que le tardó hacer ese cambio de velocidad. Y el tiempo inicial podemos determinarlo como 0, es decir, el instante en el cual empezamos a medir, decimos que es el instante 0. Y esto me dice que arriba me quedan 37 menos 10, 27 metros sobre segundo sobre 8 segundos. Entonces, ¿cuál es la aceleración media que ha sufrido este cuerpo a lo largo de 8 segundos? Es algo así como 3,17 metros sobre segundos al cuadrado. Fíjense algo. Dijimos que la aceleración puede hacer que un cuerpo incremente su velocidad o que disminuya su velocidad. Bien. En este caso, el resultado que obtuvimos es una aceleración positiva. Una aceleración positiva. Y eso significa que la variación de velocidad ha ido incrementando, ¿sí? Es decir, que la velocidad ha incrementado con el tiempo. Una aceleración positiva me representa eso. Veamos este nuevo ejemplo en donde tenemos un vehículo, ¿sí? Que en un instante 0 tiene una velocidad de 23 metros sobre segundo y a lo largo de 13 segundos vemos que su velocidad ha cambiado y ahora es de 10 metros sobre segundo. Veamos cuál ha sido la aceleración responsable de eso. Analizando la fórmula de la variación de velocidad sobre la variación de tiempo, decimos que la aceleración de este vehículo es igual. Velocidad final, 10 metros sobre segundo, menos velocidad inicial, 23 metros sobre segundo, sobre tiempo final, 13 segundos, menos 0 segundos del instante inicial. Entonces podemos decir que la aceleración media es igual a 10 menos 23 menos 13 metros sobre segundo sobre 13 segundos, ¿sí? División de un número negativo y uno positivo. Esto me arroja como resultado un número negativo de 1 menos 1 metro
sobre segundo al cuadrado. Y fíjense que ahora, caso contrario al ejemplo anterior, el resultado me da un número negativo, lo que significa que ha sido una aceleración negativa. Es decir, que la velocidad del vehículo fue disminuyendo con el correr del tiempo. ¿Sí? Entonces, aceleraciones positivas significan un incremento en la velocidad, aceleraciones negativas significan una disminución de la velocidad en el tiempo. ¿Sí? Para recordar esos conceptos. Bueno, vamos a ingresar al último bloque de este video, ¿sí? Para adentrarnos un poco en los conceptos básicos del MRU o movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Ya su mismo nombre nos está dando algunas características de este tipo de movimientos que sufren los cuerpos y dice movimiento rectilíneo. Esto significa que las trayectorias que hagan los cuerpos van a ser trayectorias rectas, no van a existir curvas. ¿Sí? Y uniforme, ¿sí? Significa que la velocidad que tenga el vehículo a lo largo de su trayectoria va a ser uniforme, no va a cambiar la velocidad. Movimiento rectilíneo uniforme. Hay una fórmula, una ecuación que nos va a ser de vital importancia y vamos a ver cuál es. Analicemos esta situación en donde tenemos un vehículo que pasa desde una posición inicial a una posición final. ¿Y cómo lo hace? Mediante una velocidad por un determinado tiempo. ¿Sí? Lo que tenemos acá, lo que hemos visto, era que el desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo. El desplazamiento puede ser entendido como la posición final menos la posición inicial, que es igual a la velocidad del vehículo por el tiempo. Y lo que hacemos básicamente es despejar de esta igualdad la posición final. Sigue aplicando las propiedades que ya sabemos para despejar ecuaciones. Y esto nos arroja como resultado final es que la posición final de un cuerpo en un movimiento rectilíneo uniforme es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Y esta va a ser nuestra ecuación estrella, ¿sí? En todo lo que sea movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir? Que si queremos averiguar la posición final de un cuerpo sometido a un movimiento rectilíneo uniforme, no nos hace más falta que conocer su posición inicial y sumarlo a la velocidad y el tiempo que afectó al vehículo. Mirando esta fórmula en clave matemática, nos damos cuenta que estamos frente a una función de primer grado, ¿sí? Una función lineal, como se conoce, que básicamente pueden representarse mediante gráficos y por ahí es muy útil analizar estos tipos de movimientos en gráficos para terminar de comprenderlos. Hay dos gráficos que nos van a ser muy útiles y el primero es el gráfico de posición en función del tiempo, ¿sí? En donde tenemos en el eje de las ordenadas, ¿sí? A la posición del vehículo y en el eje de las abscisas al tiempo. Entonces, cada vez que querramos graficar un movimiento rectilíneo uniforme, vamos a obtener en la posición en función del tiempo una función lineal, ¿sí? Una función lineal en donde la posición inicial va a representar la ordenada al origen y en donde la pendiente de esta recta nos va a representar la velocidad del cuerpo. Y otro gráfico que nos puede ser muy útil es el de la velocidad en función del tiempo. Y como dijimos que en este tipo de movimientos la velocidad no sufre variaciones, vamos a tener una función constante. Es decir, la velocidad va a quedar representada como una línea, ¿sí? Paralela al eje de las abscisas, ¿sí? No va a sufrir variaciones en el tiempo.
Entonces, nuestra fórmula de trabajo y los dos gráficos que nos pueden llegar a ser útiles para analizar un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora lo vamos a ver con un breve ejemplo, así ya terminamos. Bien, vamos a analizar un problema de movimiento rectilíneo uniforme para obtener distintas posiciones a lo largo del tiempo y para graficar, ¿sí?, la posición en función del tiempo. El problema nos dice que una persona que se mueve con una velocidad de 3 metros sobre segundo, queremos conocer cuál ha sido la distancia que ha recorrido a lo largo de 10 segundos, ¿sí?, moviéndose a esta velocidad. O viéndolo acá en este eje de referencia, una persona parte de una posición inicial, que nosotros podemos decir que es 0, desde el punto que empezamos a analizar, decimos, bueno, este es el punto 0. Y queremos saber cuál es la posición final a lo largo de 10 segundos, moviéndose a una velocidad de 3 metros sobre segundo. Básicamente es muy sencillo. Conocemos nuestra fórmula de trabajo, en donde la posición final es igual a la posición inicial, más la velocidad por el tiempo. Entonces no nos queda más que reemplazar los datos, ¿sí? ¿Qué queremos conocer? La posición del vehículo a los 10 segundos, ¿sí? Fíjense que abajo, acá en un subíndice, pongo 10 segundos. Quiero conocer la posición a los 10 segundos. Esto es igual a la posición inicial. Dijimos que vamos a adoptar como posición inicial 0, a no ser que el problema les haga explícito que la posición inicial equivale a otra cosa, siempre se adopta el valor 0. 0 metros más la velocidad, 3 metros sobre segundo, por los 10 segundos. Este 0 metros ya no me afecta en nada, entonces me quedan 3 metros sobre segundo por 10 segundos. Metro con metro se va, entonces ya sabemos que la posición a los 10 segundos de esta persona va a ser igual a 30 metros. Fíjense qué sencillo es la resolución de este tipo de problemas, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa si quisiéramos graficar la función de posición en función del tiempo, ¿sí? En este caso, en el eje de las abscisas vamos a trabajar con segundos y en el eje de las ordenadas vamos a trabajar con metros. Entonces, establecemos un eje cartesiano con segundos y con metros y vamos a ver cómo graficar. Esto es igual a graficar una función lineal, ¿sí? Se pueden valer del recurso de una tablita para ir obteniendo los datos, ¿sí? Por ejemplo, queremos conocer ahora la posición del cuerpo en el instante 1. En el instante 1 segundo. Y esto va a ser igual a los 0 metros de la posición inicial más la velocidad de 3 metros sobre segundo por 1 segundo. Y esto me dice que la posición en 1 segundo del vehículo ha sido de 3 metros. 3 metros, ¿sí? Y en la gráfica se puede representar que a 1 segundo el vehículo estaba en una posición de 3 metros. Bueno, veamos qué pasó a los 2 segundos. Cuando transcurrieron 2 segundos, más 3 metros sobre segundo por 2 segundos, la posición del móvil a los 2 segundos es de 6 metros. A los 2 segundos la posición es de 6 metros. Y en la gráfica se representa de esta forma. Hacemos uno más. La posición a los 3 segundos es igual a 0 metros más 3 metros sobre segundo por 3 segundos. Segundo con segundo se va. Entonces la posición a los 3 metros es igual a 9. Acá dijimos que era 30.
Y nuevamente en el gráfico no tenemos más que representar este punto a los 3 segundos y a los 9. Y fíjense que ya podemos empezar a apreciar una suerte de función lineal, en donde tenemos una recta que representa la variación de la posición en función del tiempo y que la pendiente de esta recta representa la velocidad con que ha viajado el cuerpo, en este caso 3 metros sobre segundo. ¿Sí? Esto es básicamente cómo se puede representar, trabajar y analizar un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? A partir de acá van a surgir varias actividades para que ustedes puedan realizar. Voy a dar clase de consulta, como les dije, online, así que estén atentos. Les pido que participen en estas clases, más allá que tengan muchas dudas o ninguna, pero es una buena oportunidad para reencontrarnos de alguna forma, saludarnos, saber cómo estamos, ¿sí? Entonces los espero que la clase haya sido clara, y si no, pueden evacuar dudas. Y bueno, nos estaremos hablando muy pronto. Saludos.